que se pretende solucionar con la iniciativa legislativa es la de controlar el alto índice de sobrepeso y obesidad en los niños y niñas y adolescentes, al consignar la información nutricional al detalle en las etiquetas de los envases de los productos a ser consumidos por los adolescentes, tema que posteriormente se legisló en el reglamento de la Ley 30.021. El Estado, en su rol regulador, puede intervenir cuando los mercados atentan contra la salud de la población, aunque algunas corrientes políticas y económicas pregonan la libertad absoluta de los mercados. Se requiere un control e intervención del Estado para evitar que algunos sectores económicos cometan excesos y perjudiquen a otros, o a parte de la sociedad, pues donde no hay control hay exceso. Las empresas fieles a su razón de ser, las de obtener ganancias, no consideran el daño que pueden causar en sus productos, por lo que adrede no dan la información completa. Es el caso de nuestro ejemplo, de la composición de esos productos que son dañinos para la salud, razón por la cual el Estado en su rol regulador y como política de Estado reglamenta sobre los productos dañinos a la salud en salvaguarda de la población. Esto ocurre cuando hay fallos de mercado, razón por la cual el Estado deberá intervenir en su rol regulador. Entre las razones por las que ocurren fallos de mercado, podemos mencionar la información asimétrica. La información asimétrica existe porque el vendedor de un producto conoce más y mejor el producto que quiere vender al comprador. En el caso propuesto, las empresas que ofertan sus productos no consignan en sus etiquetas la información nutricional necesaria para que los consumidores tengan conocimiento de los contenidos nocivos para la salud. Otra de las razones por las que ocurren fallos de mercado es la externalidad negativa, puesto que los productos nocivos incidirán en la economía de un Estado, ya que se incrementarán las personas que sufran de sobrepeso y obesidad, y esto significará mayor atención de pacientes en los centros de salud, lo que significará que el Estado destinará un mayor presupuesto para la atención de los pacientes, además que estas personas dejarán de ser personas productivas para la economía. Finalmente, se puede decir desde el punto de vista de costo y beneficio que habrán ganadores, las personas que cuidarán su salud, y los perdedores, empresas que elaboran estos productos y no son transparentes con su información. Tratamos de analizar el complejo problema que existe en la obesidad. El origen se especula que es el exceso de comida chatarra o con aditivos. Se especula, pero sin embargo no se ha demostrado científicamente que eso sea el origen. Muy bien. Sin embargo, el legislador, entendiendo bajo esa dinámica de que la comida chatarra es el que está generando la obesidad, existe esa norma, y como esa norma no tiene efecto en el tiempo, porque se ha demostrado también con la data estadística de que se han triplicado el número de obesos, no solo en el país, sino en el segmento de niños, adolescentes y hasta en la población mundial. Muy bien, entonces existe la necesidad de complementar la regulación, y se cree de que poniendo un nombre al producto, precisando los valores nutricionales y qué sé yo, pueda permitir que el usuario consumidor tenga la capacidad de discernir y decir: este producto me hace mal, o tal vez no compre por propia voluntad. Hay varios elementos exógenos y endógenos que influyen en la demanda. Pero sin embargo, en el contexto consciente del problema, yo creo que cuando va acompañado de medidas de capacitación, de educación, de formación, de cultura alimenticia, por eso tiene que haber medidas políticas regulatorias sanitarias en el país, de tal manera que la persona entienda que eso le hace daño. Entonces, eso va a permitir orientar algo y disminuir la obesidad, ¿no? Eso es lo que nos trata. Adicional, cuando evaluamos el trabajo, notamos de que en Estados Unidos es donde se implementó medidas regulatorias mucho más agresivas. Sin embargo, Estados Unidos es el segundo país que tiene mayor número de obesos en el mundo. La pregunta es, ¿qué está fallando? Por eso decimos que el problema de la obesidad es un problema tan complejo que se crea hasta que el medio ambiente influye en las condiciones de generar demanda.
puede ser también el estrés y diferentes factores. Entonces, pues, debería haber unas medidas mucho más agresivas, no sé, para contrarrestar, pero inevitablemente el Estado tiene que participar en ese rol. Esa es la conclusión que yo. Ernesto, ¿quién es el primer país? La China. La China y Sí, la China tiene 43 millones de obesos, le sigue Estados, pero por el número de habitantes tiene 1.300.000 habitantes, pero Estados Unidos tiene 41 millones de obesos, y los mayores obesos son las mujeres. Ahora, yo preguntaría, ¿por qué es que no está en vigencia una norma de esta naturaleza? Y no solamente una norma, esta norma que se está viendo, sino también hay una serie de proyectos de ley que inclusive se han aprobado en comisiones, se han aprobado en el Pleno del Congreso y han sido observadas y nuevamente retornan al Pleno del Congreso y son archivadas. Por ejemplo, el proyecto de seguridad alimentaria, por ejemplo, con opiniones de todas las instituciones, que es positivo, pero sin embargo nunca se llega a aprobarlo. Ya 2 veces ha sido aprobado nuevamente por el Pleno del Congreso, sin embargo retorna. Una vez que retorna al cajón desastre, ¿no es cierto? Entonces hay fuerzas económicas también poderosas. Por ejemplo, la industria alimentaria es una fuerza fáctica también muy importante. ¿Qué podrían decir al respecto? Pero existe también una contradicción, profesor, porque la industria alimentaria es una industria que produce alimentos autorizados por el Estado y regulados por el Estado a través de riqueza. Se presume que esos alimentos no son nocivos. Por eso es que el empresario dice, mi producto no es nocivo. ¿Por qué tú lo tipificas como tal? ¿Por qué le echas la culpa a mi producto? Porque tú me estás autorizando. Entonces, si el Estado le autoriza culpa y después lo regula, entonces algo pasa. Entonces, tenemos que ver el comportamiento ya humano que tiene que decidir en la compra del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería ser el segmento donde hay que trabajar, porque el mercado se mueve bajo la oferta y demanda. Y si hay un elemento que dice no compres, yo creo que va a tener un efecto más directo. ¿Usted también? ¿Alguna otra opinión? ¿Que entregar? Sí. A ver, ¿por qué no? Doctora, ¿qué es un trabajo de un grupo? Usted así bien. Gracias. Sí, a ver, ¿por qué no? ¿Tiene una cosa que meterlo? Bueno, para nosotros nos tocó este tema, y probablemente que hay muchas aristas, ¿no? Al igual como tenemos apreciaciones sobre el Poder Judicial, donde existe la discrecionalidad del juzgador y se escudan en eso, ¿no? Que ante un mismo caso un juez puede tener 2 apreciaciones. En el Congreso sucede algo que también es interesante, es la voluntad política, ¿no es cierto? Y se excusan en eso para darle prioridad o no, ¿no? Y de repente también es el escenario político que está atravesando en ese momento. Si en ese momento del día es condenar a los violadores, bueno, saco un proyecto de ley de los violadores y aparezco en primera plana, ¿no? Y tengo vigencia. Y ya lo de seguridad alimentaria ya no es interesante, el tema ya se tocó, ya pasó, no es vigente, no tengo rédito. A eso se le puede llamar también un tema de cálculo político. Pero esto cabe en todo tipo de apreciación. El problema es de que, ¿qué queremos como país? Y ahí yo creo que es la voluntad de los peruanos, de nosotros, de poder contribuir a un mejor desarrollo de nuestro país y a que los niños, básicamente nosotros hemos visto que tenemos 10 millones de peruanos entre 0 y 17 años, que si no los cuidamos, ¿no es cierto?, van a ser a los 18 o 19 años personas diabéticas que van a tener un cargo y un costo para sus familias, porque su vida va a estar limitada.
y un costo para el Estado en mayor utilización de los recursos de salud. Y hoy día lo vemos, ¿no? Hoy día los medios de comunicación salen que las colas están desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana en los hospitales. Ya no tenemos infraestructura. Y si no podemos que el Estado entre a regular este tema de su alimentación, ¿qué va a suceder? Necesitaríamos más hospitales, más recursos para médicos, más medicinas, cuando poniendo ciertas medidas restrictivas que limiten o que en todo caso informen más al consumidor, ¿no es cierto?, podríamos evitar ese impacto. Y el recurso económico que es escaso en el país, y en toda economía lo es, pueda destinarse a otros sectores económicos. Y podríamos tener una población saludable al menos. Esa es la importancia y la incidencia que se tiene. Indudablemente que ahí en el trabajo también hemos puesto el tema de cuál va a ser el impacto que va a tener directamente en el empresario, ¿no? Indudablemente que va a asumir ciertos costos mayores porque el etiquetado, si era de una forma, tiene que cambiarla y tiene que poner otro rotulado. Eso va a implicar un costo adicional, sí, pero también eso se diluye en los niveles de venta y cuando el producto es bueno, como alguien decía, el profesor de finanzas decía, ¿no? Cuando el producto es bueno se recomienda solo. Y en el mercado, cuando tú tienes un producto que cumple las garantías, hoy día te da la confianza. Hoy día ya no estamos hablando de un consumidor despreocupado. Hoy día hablamos de un consumidor ya informado, que toma decisiones no tanto por un tema de iniciativa o de influencia externa, sino que hay ciertos sectores de consumidores que están informados y tratan de obtener la mayor satisfacción por su dinero, ¿no? Entonces, ahí hemos enfocado el tema desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del Estado. Indudablemente que es un pequeño aporte a esto, no hemos querido entrar en una cuantificación dineraria, porque eso implicaría utilizar una metodología que, por ejemplo, no se ha manejado acá en el curso todavía, pero que tiene que ser que estos flujos económicos que se determinen como se están proyectados en el tiempo, y eso lo conversamos con nuestros colegas, ¿no? Era un tema suelto, por ejemplo, ¿no? Ya, yo voy a estimar ingresos futuros, ya, ¿cuál es el periodo de tiempo? Saco la norma hoy día, ¿cuánto tiempo va a tener de vigencia? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Si tiene vigencia 5 años, mi flujo de beneficios tiene que darse por 5 años. Mi tasa de descuento de traer esos flujos de los 5 años al año 1, ¿cuál va a ser? Mi tasa de descuento de costo de oportunidad de capital, va a ser una tasa social de descuento. A esa tasa social de descuento, ¿no es cierto? Y eso es un tema de complicación. Por ejemplo, hoy día existen consultoras a nivel país que trabajan lo que significa el riesgo político, que nosotros los economistas lo conocíamos en el cuadro número 20 de la nota semanal de Banco Central de Reserva, que es el riesgo país, el ENVI, el indicador ENVI, que nosotros lo utilizamos para hacer tasa de descuento cuando hacemos flujo de caja, proyectamos para determinar el valor de una empresa, el valor de una marca. Pero a este valor ENVI, ¿no es cierto?, hoy día los inversionistas internacionales han planteado un nuevo cuestionamiento, que es el riesgo político. ¿Cuánto es el riesgo político de inversionistas suizos que quieran invertir, por ejemplo, en el puerto de Chimbote para mejorarlo? ¿Entrarías? Viendo cómo está el tema de todo el gobierno regional, ¿no es cierto? ¿Alguien podría agarrar y repotenciar o entrar a hacer una alianza público-privada hoy día en el gobierno regional del Callao? O sea, puede ser rentable desde el punto de vista económico, pero el riesgo político va a ser mucho más grande. Y un ejemplo, y con esto termino, ¿no? Algo interesante que ha hecho la Graña y Montero, ¿no? Nada le impide seguir postulando. ¿Cómo caen sus acciones en la bolsa, su cotización? Cuando cambian de directorio, las acciones suben a sol 50 promedio. ¿Cómo recupera ese cambio? El mercado percibe ese cambio. Retiran a los miembros del directorio, asumen otros, inmediatamente en la bolsa se siente el impacto. Las acciones empiezan a apreciarse, no al nivel que estaban, porque estaban aproximadamente en 3 soles, y cae 1 sol, y después sube a sol 50. Pero miren hoy día esos factores de riesgo político solamente por haber estado con este contrato de riesgo, que todavía no hay una sentencia firme que impida, o una culpabilidad. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ir viendo esos temas poco a poco. Nada más. Pero en este tema específico, en realidad, bueno, parte del tema es que esta medida de publicidad en realidad está mencionada dentro de la ley. 30.08.
En realidad tiene también otras medidas. Pero además está en el Código de Defensa del Consumidor. Está en el Código de Defensa del Consumidor. Ahí a veces la discusión es si en realidad ya está suficientemente regulada la obligación de presentar la información, o si se requiere, por ejemplo, alguna norma como esta adicional. La norma también tiene algunas otras cosas, como esto de más regulaciones para los kioscos en los colegios, ¿no? Y también hace, en realidad la otra pregunta que uno podría plantearse un poco a partir de esto es claro, específicamente en el caso de publicidad de rotulado son temas de información, asimetría de información, y es importante ver cómo se puede solucionar esa falla de mercado. Pero el tema que también está, digamos, pero es parte de otro tema más grande, ¿no? Porque digamos, el tema de sobrepeso también, como mencionaba, está ligado a enfermedades. Las enfermedades, claro, tienen un costo para el sector salud, ¿no? Entonces también que lo está mencionando ahí, que el problema se reduciría el costo de las enfermedades, ¿no? O sea, todo el tema de salud, o sea, hay obligaciones para el sector salud, ¿no? En términos de cómo afecta el resto de la norma, ¿no? Específicamente en este caso. Hay obligaciones para educación, también en términos de cómo lo va a implementar. Y bueno, y el tema de si efectivamente se necesitan normas adicionales de rotulado cuando ya hay algunos criterios generales para rotulado, ¿no? Que son cosas que ya se manejan. El tema ahí a veces es decir, bueno, ¿es este el problema principal? En realidad está ligado con un problema quizá mucho más grande que tiene que ver con esto, podríamos decir, la salud de la población, ¿no? Porque también el tema de las enfermedades que están ligadas al alto consumo de grasas, de sodio, ¿no? los componentes que están explícitos. Bueno, vamos a ir poco a poco revisando estos temas. Lo que hemos estado viendo en este ejercicio es la mejor forma de enfrentar este problema. ¿Cuál es el sustento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, asimetría de información, ¿no? La 3 es si la regulación esta que se está proponiendo, ¿no? Es la mejor forma de acción que se podría ver, o sea, si esta opción es realmente la mejor o hay alternativas, ¿no? O qué alternativas hay. La 4, si existe base legal, o sea, si es compatible con el marco normativo. La 5, que se refiere al nivel o los niveles donde la norma debería aprobarse, ¿no? Que también en realidad esto es parte del marco normativo. Luego, la pregunta 6 en realidad viene al tema que mencionaba, o sea, justifican los beneficios, los costos de la regulación. O sea, en realidad cuando hablamos de análisis costo-beneficio nos referimos un poco en términos genéricos a esta pregunta. Y esta pregunta es la que después se ha ido, ¿no? Ha ido creciendo, digamos, la literatura o las respuestas. Y dentro de eso, como decía, la metodología más general, ¿no? Para responder a esa pregunta es esto que hemos estado viendo del análisis costo-beneficio. Que como veíamos, en realidad la metodología venía de proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, tiene otras aplicaciones, y cuando viene a esta problemática, entonces se habla un poco de cómo es que el análisis costo-beneficio puede mejorar estos temas. Ahora, en realidad el análisis costo-beneficio también es una cosa general. Ustedes han visto, pueden haber costos directos, indirectos, vamos a ver, pueden ser monetarios, hay otros costos difíciles de medirlos. Entonces, a partir de eso, digamos, algunos países han tratado de, en vez de hacer un ejercicio teórico un poco más complejo, reducir un poco el ámbito de lo que se dice, ¿no? Y uno de ellos es esto que se llama el análisis costo-efectividad. El análisis costo-efectividad básicamente es una metodología de análisis costo-beneficio. La única diferencia está en que en realidad trata de simplificarlo, y por ejemplo dice, bueno, en realidad los beneficios es difícil estimarlos de manera exhaustiva, entonces tratemos de simplificarlo, ¿no? Entonces el beneficio, por ejemplo, podría ser, hablamos en la sesión anterior de cómo es la manera de reducir el número de muertes. En este caso,
o si el problema es reducir el nivel de sobrepeso, en realidad el problema debería estar más relacionado probablemente con las consecuencias del sobrepeso, ¿no? O sea, las enfermedades, ¿no? Cómo reducimos el número de enfermedades, ¿no? Entonces, la pregunta que no se podría plantear en este caso es si queremos nosotros, por ejemplo, reducir la incidencia de, los temas de hipertensión, los temas de diabetes, los temas de, hay toda una serie de metodología de costo-beneficio. También, sobre todo el tema presupuestario, por ejemplo, sí hay entidades que apoyan la labor del Parlamento o del Congreso. Entonces, primero es importante decir que el caso o el requerimiento del Congreso es un caso especial, digamos. Lo cual quiere decir que en realidad, o sea, no quiere decir que los otros países no necesiten, ¿no? Sino que en realidad es una buena práctica que podría irse ampliando, digamos. ¿Cuál es el tipo de aplicación que se ha hecho de estas metodologías de hacer? Primero, la mayoría se han hecho, en el caso de América Latina, en el marco de estas recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con este formato que veía. En la OECD están México y Chile, Perú, Colombia, ¿no? Están tratando de entrar a la OECD también, ¿no? Entonces, también están interesados en apoyar estas propuestas. En México se ha creado una comisión especial, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que está específicamente enfocada en este tema. En los otros países en realidad no hay algunas iniciativas, pero no hay una. Vamos a revisar un poquito eso. En el caso mexicano, por ejemplo, bueno, México empieza a aplicar para el caso de normas técnicas, ¿no? Normas técnicas, normalmente la prueba que se hace es si primero, normalmente la norma técnica tiene una base internacional, entonces ya hay un acuerdo internacional, en el marco de la Organización Mundial de Comercio hay normas, estándares para las normas técnicas, entonces ahí la prueba básicamente está referida a saber si se opone un poco a los criterios que están en normas internacionales, y por otro lado si en realidad no significa una barrera. Una norma podría ser una barrera para entendida dentro del proceso de comercio internacional, digamos, en el caso de países, por ejemplo, ustedes han visto a veces estos enchufes, ¿no? Los enchufes en realidad eléctricos van variando de acuerdo a los países, pero eso que hay para que las comisiones hagan los dictámenes son adecuados como para aplicar una metodología de análisis costo-beneficio. Entonces, a partir de ahí se planteaban varios escenarios. Uno decía, bueno, pero lo que ocurre es que las iniciativas legislativas no están lo suficientemente sustentadas. A lo mejor la iniciativa legislativa ya debería tener, ¿no? O el proyecto que viene de otras partes, otras entidades ejecutivas que tienen iniciativa legislativa, también ya debería venir con toda la información que se necesita, y simplemente el trabajo de la Comisión del Congreso debería ser organizar la información. En todo caso, el tema de plazo es un tema importante. Y ahí sí, ustedes son conscientes. Lo otro que también es importante, y es un tema que creo que sí es importante en términos de qué ideas pueden tener ustedes, ¿no? Es que en realidad han habido varios intentos. O sea, hay un primer manual que se hizo el año 98 con AID y transparencia, creo. Se hizo otra versión el año 2008. Existe esta metodología, ¿no? Del análisis costo-beneficio legislativo. Lo que plantea eso es que básicamente lo importante sería, ¿no? Y la idea un poco del curso en realidad es tratar de ver ese tema, ¿no? Es tratar de revisar una metodología que sea útil para el trabajo que ustedes hacen. Entonces, a lo largo, van a ver, en las próximas sesiones vamos a ir explicando un poco en qué podría ser esta metodología, pero la idea al final es que es importante la opinión que tengan ustedes para ver cómo la podemos realmente plasmar, ¿no?
La idea es que sea una cosa flexible, van a ver las características, pero es importante ese aporte que hace mejorar el proceso de toma de decisiones políticos que está asociado a una propuesta normativa. No sé, ¿no? La verdad no es un tema ni de excelencia académica, ni de aplicar una metodología o aplicar conceptos económicos ¿no? lo más puro posible, ¿no? Lo segundo es buscar los problemas tratar de centrarse, ¿no? O sea, no todos los problemas son iguales, algunos problemas son más sencillos, son más frecuentes. Estas metodologías de análisis costo-efectividad y el modelo de costos estándar, ¿no? Esto que les mencionaba, son una propuesta, entonces también la idea es tratar de revisarlos, ¿no? ¿Por qué son mejores? Porque no tienen tanta información, no necesitan tanta capacitación y la verdad la capacidad analítica tampoco, o sea, no se requiere doctorado en economía para aplicar esas metodologías, ¿no? Y lo principal, ¿no? Es que en realidad el tema del proceso de consulta es básico, ¿no? O sea, porque en el sentido de que si se quiere lograr consenso sobre una propuesta, la mejor manera de lograr consenso es asegurar de que todas las opiniones de los que podrían estar afectados están reflejadas en la propuesta. Entonces, después del break, empezamos a desarrollar, ¿no?